De esta manera es como recordaremos siempre al cine mudo, como una serie de efectos cómicos capaces de producir la hilaridad. Pero detrás de esta comedia existe un mundo de estudiada planificación, de inmenso valor, de arriesgada agilidad. El mundo de los especialistas. Hollywood. Los especialistas. ¡Mire a los lados! ¡Quiero más ritmo! ¡No rompa el movimiento! ¡Póngale garra! ¡Grite! Gracias a las transparencias o proyección por detrás, un actor puede montar un caballo salvaje con absoluta seguridad. ¡No mueva tanto la cabeza! ¡Vamos, ritmo! ¡Está bien, corten! 15 minutos para comer. En los tiempos del cine mudo, aún no se había inventado esta técnica de las transparencias. Así que todas las arriesgadas aventuras que ustedes veían en la pantalla tenían que ser ejecutadas por el propio actor o por el especialista que le doblaba. El actor Monty Banks. El especialista Harvey Perry. Monty Banks, Harvey Perry. Monty Banks, Harvey Perry. Un buen especialista debía tener la mente en constante alerta. Pensarlo mucho antes de actuar. Era la única manera de seguir con vida. Harvey Perry entró en el cine antes de que la palabra especialista tuviese un significado en el mundo del celuloide. En aquellos días, nosotros salíamos de casa y nos íbamos derechos a los estudios de la Paramount. No era Paramount, ¿cómo era? Branton. Había un patio con un gran árbol muy viejo y un banco debajo de él. Y allí nos sentábamos a jugar a las cartas o a los dados hasta que aparecía un director de reparto a ver quién quiere ganarse $10. Y nadie preguntaba qué había que hacer. Tan solo yo. Y si luego a lo mejor había que saltar desde lo alto de un edificio, pues se saltaba. Y si algo pasaba, al menos teníamos comida gratis en el hospital. Había muchos parados por aquel entonces, así que sobraban voluntarios para los trabajos arriesgados. Cuando en una inmensa pirámide construida en una de las laderas de Santa Mónica, Cecil B. DeMille preparaba la escena de una batalla en 1917, alentaba a los extras para que lucharan sin preocuparse por su integridad física de una forma especial. Y Cecil les dijo a aquellos hombres que les daría $5, una cantidad respetable para aquellos días, a quien se atreviese a bajar la pirámide por el lado liso, no por la escalera, sino por la parte lisa de la pirámide. Uno de los voluntarios que se lanzaron rodó ladera abajo y quedó malherido. Todavía me parece estar viendo cómo le curaban con yodo. Bueno, pues aún no entiendo cómo no se quejó, porque desde luego quedó bastante maltrecho. Al principio el trabajo de los especialistas parecía estarle reservado a unos cuantos veteranos.
Pero a medida que la industria del cine fue creciendo, este trabajo se fue organizando hasta llegar a profesionalizarse. Un salto de 20 metros se pagaba a $1 los 30 centímetros. Un vuelco de carreta, $30. Ser arrastrado por un terreno abrupto, $20 más. Pasar de un vehículo a un avión, $100. Y otras veces los especialistas eran contratados por $150 semanales para que hicieran un poco de todo. El público era difícil de satisfacer. Estaba acostumbrado a ver en los noticiarios accidentes de verdad. Accidentes como estos. Así que no aceptaba fácilmente cualquier chapuza cinematográfica. Harvey Perry se especializó en accidentes automovilísticos. No es que me especializase. Todo fue porque una vez perdí el control del coche, quizá porque iba demasiado deprisa. Era un coche viejo. No sé si era un Winton o algo así, muy viejo. Un descapotable. El caso es que me descuidé porque no pude saltar a tiempo y el coche fue dando vueltas de campana hasta chocar contra la misma cámara. Los operadores tenían en gran aprecio a los especialistas. Harvey, diría yo, era el tipo más fantástico que he conocido conduciendo un coche. Atravesaba ventanas, saltaba sobre riscos y era capaz de hacer las cosas más difíciles. No se comprende cómo podía salir ileso de todo lo que hacía. Harvey se subía a un coche, partía envuelto en una nube y nadie sabía lo que sería capaz de improvisar. Creo que ni él mismo sabía lo que iba a hacer al siguiente minuto. Era igual que un gato. El que más usábamos era el modelo T de la Ford. Y los frenos, pues, no eran muy seguros. Si alguna vez fallaban, lo único que podíamos hacer era empezar a rezar. Si teníamos que dar marcha atrás, el pedal solía romperse. Y entonces el coche se convertía en algo así como una bomba de relojería. Cuando teníamos que descender a toda velocidad de una colina, ponían agua y jabón en la pista, con lo que el coche se deslizaba sin ningún control. Y al llegar abajo empezaba a dar vueltas y más vueltas. Lo que digo, lo único que podíamos hacer era empezar a rezar. Las grandes estrellas jamás corrían riesgos. Sin embargo, a los actores secundarios, particularmente a los que trabajaban en películas del oeste, se les exigía que actuasen sin un doble. Fred Thompson era un atleta olímpico que se había convertido en cowboy cinematográfico. En este western, su director, Al Rogel, preparó una persecución por las cercanas colinas de Hollywood. Se suponía que la diligencia corría con los caballos desbocados y Fred los tenía que controlar. Para captar a Fred y a los caballos en profundidad, incluido el paisaje de la cañada, usamos 2 cámaras que colocamos en la parte de atrás de la diligencia y para evitar que se moviera demasiado, cogimos un montón de sacos de arena y los pusimos en el fondo de la diligencia. Una vez preparados los sacos, di la señal cuando lo creí oportuno. Fred comenzó a correr con su caballo hasta la diligencia. Se pasó a esta, pero en ese momento el caballo de Fred chocó contra una de las ruedas del coche y este volcó, tirando a Fred al suelo. Tanto la diligencia como los 4 hombres que la ocupaban, así como el montón de sacos de arena, cayeron sobre las piernas del pobre Fred. Fred estuvo en el hospital durante no sé cuánto tiempo, pero terminamos la película y esa escena quedó tal y como la rodamos. Y así fue como a Jackie McCann se le ocurrió la idea de repetir esa misma escena cientos de veces. Después, Jackie McCann trabajó desde debajo de una diligencia, con el estómago pegado a las ruedas, y con evidente peligro de despeñarse por un arrecife, con diligencia y todo. Este
llamémosle truco, se hizo famoso. Pero todo se debió a un accidente. Yakima Kanat se había criado en un rancho y había ganado varios trofeos en diversos rodeos. Por eso se sentía a gusto siendo la estrella de una película de cowboys. Pero lo que de verdad fascinaba a Yakima Kanat era el trabajo de los especialistas. Se puede decir que yo empecé en el cine cayéndome de los caballos, o precipitándome al vacío con una carreta. Pero lo malo era tener que pelear con un hombre sobre un caballo. Claro que peor era intentar detener a unos potros desbocados, que en el mejor de los casos te magullaban y despellejaban. Así que empecé a idearme trucos para que las cosas fueran más fáciles. Para derribar un toro acortaba mis estribos, cabalgaba detrás de él y luego al saltar un suave tirón a las riendas, con lo que el caballo caía a la vez que el toro. Yo siempre intentaba ir por delante de otros especialistas que en aquel entonces eran abundantes. En Devil Horse, película rodada en 1926, Yakima Kanat actuó con un caballo llamado Rex. Un caballo que ya había matado a un hombre en Colorado. Este era un caballo al que no se le podía perder de vista. Yo había trabajado con él en muchas escenas, pero nunca sabía en qué momento podía encabritarse y atacar. Como Rex resultó ser más peligroso de lo que Yakima esperaba, le dio un ultimátum al director de la película, Brett Jackson. Le dije que rodaría la escena con la condición de que me dejara llevar al caballo a los establos. Quería tener la oportunidad de domarlo durante una hora. Me preguntó que cómo. Le contesté que con un látigo y un taco de billar. Yo espero no tener que usar el taco de billar, pero le aseguro que cuando salga de allí me tendrá respeto. Sí, el director dijo que bueno. Él era el dueño del caballo. Que adelante. Así que yo, una vez que estuve con el animal en el establo, le hice trabajar más y más hasta que se encabritó. Y cuando quiso atacarme, le di un fuerte latigazo en el hocico mientras le mostraba amenazante aquel taco de billar. Cuando rodamos la escena, el caballo atacaba cuando yo se lo decía y se paraba en seco cuando le hacía una señal. Y así logramos rodar aquella película. Pero en el fondo siguió siendo un caballo salvaje, porque nunca llegó a perder su propia condición. Y ahora, amiguito, ¿ya sabes quién manda aquí? Éramos muy diferentes a la generación de hoy en día. Los especialistas de mi tiempo a cada momento arriesgaban su vida. Y todos aquellos que sobresalieron e hicieron que la industria cinematográfica fuera lo que es hoy, surgieron de los circos, de las ferias, eran parte de las variedades, ya tenían un nombre. Richard Telmage era un acróbata de variedades que más tarde trabajó junto a Douglas Fairbanks. Joe Bonomo fue el hombre fuerte de un circo y luchador profesional. Paul Marvin, que siendo niño trabajó en el escenario con Chaplin, provenía de una familia de acróbatas. Y fue la experiencia adquirida en el seno familiar la que le salvó la vida cuando trabajó en la película histórica de 1927, El vagabundo poeta. Fui contratado como doble de Barrymore para toda la película. Y llegamos a ese momento de la película en que los tres vagabundos poetas, que eran Max Swain, Slim Somerville y John Barrymore, que pudiéramos decir eran los Robin Hood de Francia, pretendían alimentar a todos los pordioseros de París.
Y así, por medio de una inmensa catapulta que habían instalado sobre los techos de París y que ellos mismos llenaban de coles, zanahorias y toda clase de comestibles, los pordioseros de la ciudad de París recibían sus alimentos. Pero en una secuencia en que los vagabundos estaban medio borrachos, Barrymore tenía que meterse dentro de la cesta de la catapulta para ir acomodando los alimentos que Slim Somerville iba pasándole. Pero debido a los efectos del alcohol, Slim Somerville tropezaba, ponía en marcha el mecanismo del aparato y lanzaba a Barrymore a través de los cielos de París, cruzando por delante de la Bastilla para ir a caer en la cama de Marceline Day, que naturalmente era la estrella de la película. En el guión la verdad es que no había escrito nada de esto. Pero en fin, subí hasta donde estaba esa dichosa catapulta y claro, miró abajo y, oh Dios mío, muy por debajo de mí vi que había extendida una red que no mediría ni 15 metros. Entonces le oigo decir a Alan Crosland, que era el director de la película: «Vamos, Paul, métete en esa cesta de una vez que ya está todo preparado. Vamos a rodar. Espere un momento, Alan». Y añadí: «¿Usted quiere que me meta en esa cosa para que me lancen hasta esa red que está allí?» Y me dice: «Claro, en la secuencia se supone que el galán tiene que atravesar toda la ciudad de París». Oiga, le digo, espere un momento. Eso es jugar con mi vida. ¿Cómo sé que voy a caer en esa red? Entonces va a consultar con sus técnicos y ingenieros y luego añade: «No pasará nada, Paul, todo está calculado matemáticamente». Yo le repliqué: «Todo lo matemáticamente que usted quiera, pero yo no me lanzo sin probar antes. Oh, eso es una pérdida de tiempo, todo está estudiado y calculado, planificado». «Oiga, que es mi vida», le dije. «Probemos con un saco de arena. Yo peso 80 kilos, ponga un saco de arena de ese peso y a ver qué pasa». «Bueno, está bien, como tú quieras, Paul, vamos a hacer esa prueba». Así que lanzaron el saco con la catapulta y fue a parar a más de una manzana de la red. El saco quedó deshecho y yo les dije: «Miren, aquí tienen sus matemáticas». Paul Malberg hizo repetir la prueba de los sacos hasta que la distancia quedó perfectamente calculada. Entonces se lanzó él. Pero su trabajo no terminó allí. Tendría que hacer más cosas. Y cosas muy difíciles. Tenía que arrojarme de una altura de más de 30 metros para ir volando paralelo a un decorado que simulaba los techos y las altas torres de la ciudad e ir a caer en una red que estaba preparada abajo. Otra cámara que estaba situada detrás me vería pasar y caer en picado. Yo pasé por encima de los altos edificios y puntiagudas torres. Tuve que repetirlo 2 veces. La impresión era que yo volaba sobre los techos de París. Por supuesto que aparte de la red había varios colchones para suavizar mi caída al otro lado de la ventana, ya que mi vuelo terminaba atravesando una ventana detrás de la cual había una tercera cámara para filmar mi paso por la ventana y la consiguiente rotura de vidrios. Después la ventana fue reconstruida para la segunda toma, en la que yo me dejaba caer tranquilamente sobre la cama. Como supondrán, en el momento adecuado cortaron y fue Barrymore el que cayó sobre el lecho. El público tenía que creer que las estrellas ejecutaban estas hazañas. Y con una estrella como Douglas Fairbanks, tenía que creerlo. Las estrellas no corrían riesgos. Los estudios no permitían que por realizar una proeza pudiesen herirse. Y tenían razón, ya que el rodaje se suspendería y adiós trabajo. Era preferible que fuera el especialista y no la estrella quien se arriesgara. La fama se la llevaban las estrellas, pero eran los especialistas los que se la jugaban. Douglas Fairbanks fue un caso especial. Era el atleta más famoso del cine y se sabía que en muchas ocasiones actuaba él mismo en escenas peligrosas. Sin embargo, en El Gaucho, así como en otros muchos filmes, le pusieron un doble. El especialista hacía su trabajo y Douglas Fairbanks lo remataba. Algunas escenas se tomaban a tan larga distancia que hubiera sido tonto que las interpretara él. Tonto y arriesgado.
Fairbanks siempre le daba al público lo que el público pedía. Sabía combinar el entusiasmo que exigía el argumento con su propio sentido del valor. Tomaba sus actuaciones como si estuviera haciendo una parodia de sí mismo. Para él lo importante era introducir en cada película una acrobacia diferente. No cabe duda de que cuando Dog hacía una de esas cosas suyas resultaba gracioso. Él se esforzaba para ello y lo conseguía. Jamás se notaba que estaba sujeto al más mínimo esfuerzo. Cuando yo ensayaba algo para que luego lo hiciese él, resultaba ridículo. Yo pesaba 20 kilos más que él cuando éramos igual de altos, pero lo que para mí suponía un gran esfuerzo muscular, para él era algo muy natural. Y así, mientras yo atravesaba el espacio, él parecía que iba flotando. Todo estaba perfectamente medido y calculado. Jamás tuvo que hacer un gran esfuerzo. Había nacido para hacer lo que hacía, y lo que hacía resultaba siempre artístico porque antes había sido estudiado. Y así, por ejemplo, las escaleras eran especiales para que pudiera subir o bajar graciosa y elegantemente por ellas. Si señalo todo esto es para que comprendan que en los especialistas buscábamos siempre la mayor gracia y agilidad posibles, como si se tratara de bailarines de ballet. En El Pirata Negro, con el nuevo proceso de Technicolor, dirigida por Albert Parker, Fairbanks capturaba él solito un galeón español. Aquel famoso deslizamiento por las velas fue muy espectacular. Lo cierto es que no fue tan difícil como parecía, porque ya que si de verdad alguien quisiera hacerlo, le sería materialmente imposible. Nadie, yo creo que absolutamente nadie, ni el hombre más fuerte del mundo, sería capaz de deslizarse por una vela sujeto solamente a un cuchillo, como ocurre en esta película. Fue mi tío, Robert, quien ideó filmar poniendo la vela inclinada, tomándola desde abajo con la cámara. Luego buscó el ángulo apropiado y resultó extraordinario. La vela había sido rasgada anteriormente y vuelta a coser con puntadas casi invisibles, para que el efecto fuera perfecto. Para la toma se colocó un cuchillo clavado previamente por la parte de atrás,
y sujeto a un contrapeso que el público no veía. Debo añadir que también ayudaron a conseguir el extraordinario efecto una serie de alambres e hilos invisibles que sostenían al actor en su caída. En los años 20 se hizo patente la locura de algunos. Hombres y mujeres arriesgaban sus vidas por dinero, por sentir emociones, por salir en los noticiarios, por publicidad, por notoriedad en suma. Cuando el cómico Harold Lloyd vio a la mosca humana ascender por el edificio Brockman de Los Ángeles, se quedó horrorizado. Se tapó los ojos. Y fue en aquel momento cuando se le ocurrió la idea de hacer su más famosa comedia, El hombre mosca. Lloyd interpretaba el papel de un empleado de un almacén al que despiden, y para recuperar su trabajo no se le ocurre más idea que hacer publicidad del almacén. Contrata a un profesional para que escale el edificio, pero al final será el mismo quien tendrá que hacerlo. La película fue alarmantemente realista y mucha gente entre el público cerraba los ojos. Allí estaba yo, en lo alto, y abajo se veía la gente muy lejana y pequeña. Recuerdo que Cecil B. DeMille, el gran director y productor, cuando vio El hombre mosca me dijo muy serio: ¿sabes, Harold? Si no hubiese sabido que estabas a escasos centímetros del suelo, me hubiera quedado aterrado. Y yo le dije: bien, Bill, lo malo es que yo estaba arriba. Entonces se me quedó mirando y finalmente dijo: mira mis manos, están sudando. La idea de que Harold Lloyd escaló hasta lo alto de aquel edificio completamente solo es aceptada por todos, pero no lo hizo. Yo doblé a Harold y no me negaron las precauciones que pedí para rodar aquello. Tenía toda la protección que yo solicité. Lo único que no pude conseguir fue publicidad. Pero bueno, eso a mí no me importaba. ¿Qué significaba eso para mí? Nada. Yo no he mencionado que había doblado a Harold Lloyd hasta después de su muerte. En esta toma el hombre mosca es Harvey Pearl. Este es Harold Lloyd. Lloyd era un atleta muy capacitado y a él se debe gran parte del mérito de escalar el edificio, pero difícilmente podía exponerse a una caída de 30 metros. Pero alguien tendría que realizar el resto del ascenso. Recordemos que en aquel tiempo no había transparencias. ¿Tenía que estar Lloyd, por lo tanto, tan arriba como parecía estarlo? La respuesta es simple e ingeniosa. Se construyó un decorado en la terraza que simulaba ser la parte más alta del edificio que estábamos filmando y cuya perspectiva eran los techos de todas las casas colindantes. Al fotografiarlo se tomaba desde tal ángulo que se veían los edificios del otro lado de la calle junto al tráfico de abajo. Así, si Harold se caía o yo me caía al filmar una de estas escenas, en lugar de caernos desde lo alto de un edificio de 14 pisos, nos caíamos desde solo 2 o 3 metros y desde luego con colchones debajo. Harold Lloyd, aunque pocos lo sabían, tenía un grave defecto en la mano derecha. Debido a una explosión tenía amputados 3 dedos
Le ocurrió filmando una película. Por eso siempre se colgaba con la mano izquierda. No podía hacerlo con la derecha. Lloyd usaba un guante especial para disimular estos dedos que le faltaban. Su invalidez nunca fue notada. Lo más gracioso es que Lloyd tenía vértigo, a pesar de haber rodado El hombre mosca y todas aquellas películas. A mediados de los años 20, el público no se dejaba engañar. Imaginaban que a los especialistas no podía pasarles nada y esperaban ver proezas en las que no hubiera truco. Particularmente exigían desastres aéreos, y cuanto más violentos, mejor. El hombre más buscado para estas acrobacias era Dick Gress, el mejor y más arriesgado especialista de la época, el único capaz de realizar imposibles. En la película de guerra, Alas, se contrató a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el especialista para los ejercicios más difíciles fue Dick Gress. Ahí terminó su carrera. Dick podía hacer cualquier cosa volando. Y en Alas, jamás lo olvidaré, se lanzó en barrena hacia el suelo. Chocó de morro, y el avión, por el impulso que llevaba, capotó y se quedó boca abajo. Corrimos todos temiendo que le había pasado lo peor. Billy Willman le gritó: ¿te ha pasado algo, Dick? Dick contestó: estoy bien. Pues ¿a qué esperas? Sal. Y Dick se soltó el cinturón, se olvidó de que estaba boca abajo, se cayó al suelo y se rompió el cuello. A pesar de esta lesión, Gress trabajó como especialista en la película El Gran Combate, Lilac Time, filmada en 1928. Estaba loco, pero era un maravilloso acróbata. En este film había un grupo de jóvenes especializados en chocar con los aviones. Colin Moore interpretó el papel de una chica francesa muy curiosa que vivía en una granja utilizada como campo de aterrizaje en la Primera Guerra Mundial. Nunca lo olvidaré. Dick, con un palo en la mano, llamó al director. Dibujó una cruz en el suelo y le dijo: oiga, ¿es aquí donde quiere que me estrelle con el avión? El cámara y el director dijeron que sí. ¿Y quieren ustedes que me estrelle con las alas mirando para arriba o con las alas mirando para abajo? El director le explicó lo que él tenía perfectamente planificado. Y Dick montó en su aparato y se estrelló donde ellos le dijeron. A los especialistas se les consideraba como actores de poca monta. Los noticiarios cinematográficos, que veían en estos arriesgados pilotos un buen tema que ofrecer al espectador, eran los que más se preocupaban de ellos. El más carismático de estos pilotos fue, sin duda alguna, Ormer Locklear. Se ganó su reputación a base de volar repetidamente sobre las alas
o simplemente agarrado al tren de aterrizaje. Se jugaba la vida continuamente. En 1919, ante las cámaras de un noticiario, pasó de un avión a otro en pleno vuelo sin paracaídas. Locklear fue contratado para el cine. Orbert Locklear era un hombre muy popular, un hombre muy interesante y sobre todo muy atrevido. Con él volaban todas las estrellas y cuando entraba en el estudio yo procuraba no encontrarme con él porque la verdad es que me daba miedo volar. Me daba miedo y no tenía ningún interés en hacerlo. A mí me gustaba pisar tierra. Hasta que un día nos cruzamos en un corredor. Me paró y me dijo, sé que usted es Beatrice Joy. Yo sabía muy bien quién era él, así que fingí estar muy débil para que no creyera que era lo bastante fuerte como para subir en una avioneta. Pero no me valió, porque dijo, usted es la única estrella que falta, así que hoy volaremos juntos. Entonces yo le dije, está bien, y él contestó, pues ahora. Me había cogido la palabra. Solo pensaba en aquellos aviones, que desde luego no se parecían nada a los de hoy. Así me llevó al campo de aviación y montamos en uno de aquellos aviones que solo tenían 2 asientos, uno delante y otro atrás. Le digo que fue terrible cuando aquello empezó a hacer ¡bum! Un ruido enorme. Ay, yo intentaba no perder el control sobre mí misma y me decía, adelante, ya que te has metido en esto, que al menos no vea que estás aterrada, ¿no? Y ala, empezó a hacer piruetas y más piruetas con aquel cacharro. Yo estaba angustiadísima, así que con un gesto le indiqué que no diese más vueltas, que ya tenía bastante, que aterrizaran. Tiraba la toalla. Ya sabe, la tiraba porque la verdad es que estaba completamente aterrada y quería bajar de allí. Hizo un gesto muy risueño y yo pensé, ¿por qué se habrá puesto tan contento? Cuando de repente hizo ¡zum! Y se puso a ejecutar una de sus más atrevidas proezas, la caída de la hoja. Uno cae y cae hasta que prácticamente roza las copas de los árboles. Cuando por fin nos detuvimos, el muy efusivo me dijo, enhorabuena, es la única estrella que ha tenido las agallas de pedirme que realizara la caída de la hoja. Bien, 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 bien. Naturalmente, ya no quise decirle que lo que yo había hecho había sido tirar la toalla. Locklear estaba particularmente interesado por una actriz llamada Viola Denner. Yo miré a aquel buen mozo, que arrogante me decía, ¿no quiere volar conmigo? Yo le contesté, sí, claro, con mucho gusto. Tenía unos grandes ojos verdes y... Bueno, subí con él en uno de aquellos viejos cacharros. Antes de nada diré que casi no nos conocíamos, pero nos enamoramos inmediatamente. Hizo todo lo que se puede hacer con un avión. Todo tipo de acrobacias. 20 rizos seguidos. Después caímos en picado y volamos rozando los postes del telégrafo, pero no por encima de los hilos, sino por debajo. Luego volábamos sobre nuestros amigos en los bulevares y yo les tiraba lápices de labios. ¡Ay, wow! Que solían caerles al lado. Yo les veía gesticular mirando hacia arriba enfadados. Hasta que las autoridades le quisieron arrestar por hacer eso y tuvo que ausentarse de la ciudad y estar escondido durante una semana. Locklear, mientras seguía haciendo exhibiciones por todo el país, se mantenía en contacto con Viola Denner por teléfono y telégrafo. No hay peligro en mi trabajo, insistía él siempre. No hago absolutamente nada que ponga en peligro mi vida. Todo lo que hago está metódica y absolutamente calculado. La Fox volvió a contratarlo para que exhibiera sus proezas en una película de Cecil B. DeMille, cuyo escenario eran unos campos petrolíferos. Estaba rodando una película para la Fox, en la que él iba de primera estrella. Tenía que realizar unos vuelos nocturnos, descender en Barrena. Y le dijo al director, oiga, cuando yo llegue a la altura de los pozos de petróleo, quiten los reflectores, desvíen las luces de mi cara para que yo pueda ver bien dónde tengo que aterrizar. Inició el descenso en Barrena, pero ellos no apagaron las luces. Entró picado en uno de los pozos de petróleo. Supongo que no quedaría nada de él porque aquellos aviones
Eran tan frágiles que... Yo en el primer momento salí corriendo hacia él, hacia el avión. Pero alguien gritó, sujétenla. Llévensela, que no le vea. Y yo no sabía ni lo que hacía. Me parecía mentira que aquello hubiese pasado. Para mí fue un choque tremendo. Y no me gusta hablar de ello. La Fox terminó de Skywayman y anunció que parte de las ganancias serían para los familiares de Locklear y para los de su copiloto, el 10%. 2 años después, la Universal rodó la vuelta al mundo en 80 días. En ella se incrementaron las acrobacias al máximo y el hombre que más arriesgó en este film fue Jim Perkins. Yo trabajé en la Universal con Perkins y rodé con él muchas cosas. Una vez el productor quería que Perkins fuese sobre un tren volando, encima del cual iría subida una joven. Él tendría que entregarle unos documentos o algo así, unos papeles secretos. Entonces contrataron a un tipo con su viejo avión, desde el que Perkins se deslizaría por una escala de cuerda y me daría a mí los papeles. Yo doblaba a la chica del tren. Era un joven piloto que se dedicaba al transporte de pasajeros. No había que ser muy experto para volar sobre un tren y en general la escena no era difícil. Debería llegar por detrás del tren y dejar al especialista suspendido sobre él. El piloto solamente tenía que estar pendiente de la menor turbulencia para no perder el control y no ir de un lado para otro. Lo que ocurrió es que esto el chico no lo sabía. Él llegó a los estudios, dijo que era un piloto especialista, que estaba cansado de hacer acrobacias y naturalmente lo aceptaron. Es decir, lo contrataron. Bien, el tipo empezó a volar en círculo alrededor del tren, el Marshfield, que viajaba, creo yo, que a unos 70 u 80 kilómetros por hora. Y en lugar de entrar de atrás adelante, es decir, por detrás del tren, se le ocurrió entrar por un lado y Perkins, en lugar de estar de pie sobre el último peldaño de la escalera, iba colgado de ella. Y claro, Jim, que no era un especialista muy experimentado, se desconcertó un poco. Lo cierto es que al no entrar por detrás, encogió un poco las piernas, se agarró a un peldaño fuertemente, con ánimo, sin duda, de subir más arriba. Pero al tener flexionadas las piernas y completamente colgadas en el vacío, no le dio tiempo porque no podía apoyarse. El descenso fue tan lento que Jim rozó las ventanillas y luego toda la parte superior del tren. Cuando el avión intentó enmendarse, el pobre Jim tenía ya las costillas rotas o lesionadas al menos. Jim indicó con la cabeza que no podía aguantar más y se dejó caer. Sus piernas se introdujeron un tanto así en el suelo y sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo. Poco después me pidieron un favor muy particular. Querían que descendiera hasta un semáforo, colgado de una cuerda, y lo pusiera a funcionar. Yo les dije, si no recuerdo mal, esto no está en mi guión, y contestaron, no, pero queremos repetir todas las escenas que hizo Perkins. Sí, les dije, pero Perkins se mató al rodarlas. Sí, ya lo sabemos, pero las repetiremos de todas formas. A lo que yo dije, pues no será conmigo, dije yo, porque desde luego yo no pienso doblarlas. Y no las toqué. Porque no me dio la gana. ¿O qué creían? Era lo lógico. La senda del 98. Esta película de la Metro, que se basaba en la historia de la fiebre del oro en Klondike, fue filmada toda en exteriores, sin reparar en gastos. La senda del 98 rodada por la Metro es probable que fuera la película más desastrosa que se hizo por aquel entonces. Perdimos 4 hombres en una escena y de los 4 solo recuperamos el cuerpo de 2. Las actuaciones de los especialistas eran normalmente estudiadas centímetro a centímetro, pero había riesgos naturales como los rápidos de los ríos, que no había forma de controlar. Nunca se sabía qué podría pasar. Éramos 8 especialistas los que nos metimos en 2 botes.
Teníamos que llegar hasta el centro del río, pero allí la corriente era mucho más fuerte que la del mismo Mississippi o cualquier otro río que yo conozca. Aquello se rodó con 7 cámaras. 7 cámaras preparadas a lo largo del río. 2 de ellas estaban puestas sobre unos raíles con el fin de poder desplazarlas. Cuando dieron la orden, los botes se lanzaron al agua. Mi bote fue el primero en salir y el primero en enfrentarse a aquello que era como una pared de agua que se nos viniese encima. Las olas eran tan altas como esta habitación y el agua empezó a inundarnos el bote y claro, yo empecé inmediatamente a chillar. Nuestra barca llegó al centro de la corriente. Las olas estaban encrespadas y nos llevaban a una velocidad que era impresionante. Nos estaba filmando una cámara que estaba montada sobre unos rieles. Yo me di cuenta de que íbamos directamente hacia un desfiladero. No digo más que los forts donde iban las cámaras tenían que ir a más de 60 kilómetros por hora para mantenerse a nuestro ritmo. La velocidad era impresionante. Y a esa velocidad, claro, los remos no me servían para nada. Y cuando empezó a entrarnos el agua, yo no sé qué cantidad de agua teníamos dentro del bote, perdimos el control, los remos se hicieron pedazos y yo seguí con ellos en la mano. No sé para qué. Al final se dio la vuelta al bote, caímos al agua. En fin, toda una catástrofe. Se dispuso que unas cuerdas cruzasen el río de lado a lado, sosteniendo unos lazos para la seguridad de los hombres. Se suponía que el director de la segunda unidad había ordenado que estos lazos se reforzasen con alambre para que no perdieran su forma. Pero no lo hizo. Y los lazos se fueron convirtiendo en unas simples cuerdas duras y resbaladizas que no servían para nada. 2 hombres se agarraron a las cuerdas. Ellos querían sujetarse a los lazos, pero como se habían enroscado, no tenían nada con que sujetar sus manos. Se encontraron agarrados a un cabo liso que naturalmente no les sostuvo y resbalaron por él hasta quedar sin control, arrastrados por la corriente, sin posibilidad de ayuda. Un hombre desapareció. El otro hombre, que intentaba ganar a nado la orilla, chocó contra un peñasco del tamaño de un bungalow. Luego una ola le arrastró por encima y supimos todos que entonces ya estaba muerto. No nos hizo falta verlo desaparecer. Pude aproximar el bote a la orilla, saltamos y lo dejamos a la deriva. Y luego ya empezamos a buscar por si podíamos prestar ayuda. Estuvimos buscando durante 10 días y por fin encontramos 2 cadáveres. Pero jamás encontramos el cuerpo de Reb Thompson porque cuando alguien se hunde en esas heladas aguas no se forman gases y entonces el cuerpo no sale a flote. Por eso jamás encontramos su cadáver. Para mí fue tremendo, porque había sido yo el que le había conseguido el trabajo. Yo le había recomendado, no solo porque fuese mi amigo, sino porque valía. Todavía sigo pensando que si yo no le hubiese conseguido ese trabajo, él aún estaría aquí. Pero, en fin, son los riesgos del juego. Sí, antes, como saben, las cosas eran diferentes. Eran otros tiempos. Yo quisiera poder explicárselo. Quisiera que entendieran la grandeza de aquellos días. Sí, la grandeza de aquellos días.
Y se hacían buenas películas. Muy buenas. Y todo por $2. Un bocadillo y un pequeño papel. Eso bastaba.